salud, enfermedad y orden. Y antes de entrar a conversar con este tema, que cómo nos relacionamos con la salud del cuerpo, del alma y del espíritu, quiero hacer algunas distinciones muy importantes a tener en cuenta. Lo primero, decirte que yo no soy médica. Entonces, abordaré este tema, todo el tema, para despertar solo una reflexión, un punto de vista sistémico y más precisamente desde la filosofía de Hellinger. Segundo, expresar mi mayor respeto por aquellas personas que dedican su vida a acompañar a otros en la salud o en los procesos de la enfermedad que estén transitando. Tercero, aspirar a que esto sea una reflexión que propicie algún movimiento interno para cualquier persona, para el que lo escuche, para el que esté dispuesto, que le permita comprender y a sentir más a su propio origen y a su propio destino. Y ahora sí voy a definir también algunos términos, porque qué importante es conocer de qué estamos hablando cuando hablamos, ¿no? Bueno, la Organización Mundial de la Salud dice que salud es un estado de completo bienestar, que es físico, que es mental, que es social y que está en armonía con el medio ambiente. Es decir, que para la Organización Mundial de la Salud no es solamente la ausencia de una enfermedad o de una afección, sino que es un estado de bienestar general. Es la posibilidad que tiene cualquier ser humano de disfrutar su vida y su crecimiento. Por otro lado, la misma organización define a la enfermedad como la alteración o la desviación de un estado fisiológico o de varias partes del cuerpo por causas que sean conocidas, manifestadas justamente como un síntoma, como signo característico, y la evolución es más o menos previsible. La enfermedad, en realidad, es considerada como un estado donde hay un deterioro de la salud del organismo. Generalmente implica un debilitamiento del sistema natural de defensa. Este sistema natural de defensa es el que regula el medio interno. A este medio interno lo podemos ver biológicamente como el cuerpo. También abarca otras áreas del ser humano, por ejemplo, la mente, el alma y, por supuesto, nuestra conexión espiritual. La conexión que nos lleva a pensar en la trascendencia. Es decir, en todos estos ámbitos, el equilibrio interno, que se llama homeostasis, es de alguna manera el que se desordena, el que de pronto no está en ese equilibrio para que nosotros sintamos bienestar. Todo nuestro sistema biológico y psicológico está orientado a supervivir y a conservar ese estado de equilibrio, esa homeostasis que se mantiene en un ambiente interno que es estable. La estabilidad, el equilibrio, que es relativamente incluso constante. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en el caso del estrés. El estrés es el mecanismo por excelencia con el que nosotros contamos para dar respuesta a los estímulos. ¿Viste que a veces la gente cree que el estrés es algo malo? No. El estrés es algo bueno, sucede para poder adaptarnos mejor cuando justamente perdemos la homeostasis o estamos en desequilibrio. El estrés es un tema muy importante y sucede que muchas veces seguimos con este chip de estrés totalmente activado, aunque haya pasado la situación de peligro o el estímulo que nos hizo querer adaptarnos, ¿no? Que generamos entonces de esta manera lo que se llama distrés, una respuesta exagerada ante un factor estresor y por lo tanto que se ha vuelto negativa. Otro concepto que te quiero dejar se llama aleostasis y describe el proceso que tiene nuestro cuerpo para que cuando es sometido a una situación de exigencia logre recuperar justamente esa homeostasis o ese equilibrio. Bueno, ¿cómo lo hace? Realiza cambios en el cuerpo, cambios químicos, cambios en las hormonas, cambios en la fisiología, pero también en la psicología, en la percepción.
Este término de alostasis es esencial. ¿Por qué? Porque mantiene la viabilidad interna de todas las condiciones que son cambiantes, es decir, nos proporciona la capacidad de compensación que tenemos interna para poder hacer frente justamente a lo que está sucediendo. Y vos me dirás, ¿por qué estás hablando tanto de esta? Bueno, te tiro una última definición. Bueno, esa definición se llama carga alostática. Es la carga adaptativa. La alostasis es la capacidad de adaptarse con cambios en nuestra fisiología y nuestra mente, y la carga alostática es justamente cómo medir esa cantidad de desafío estresante fisiológico-físico que hemos tenido. Esto impacta en nuestro cerebro, que recibe la información del entorno, del cuerpo y también de lo que pasa fuera. Procesa los datos. Los datos estos, vos tenés que saber que los estímulos estresores pueden estar en el ambiente, por ejemplo, explota algo al lado y me voy a asustar, puede ser la temperatura, que sube o que baja, o puede ser algún estímulo interno, por ejemplo, si he tenido una emoción que no he podido transmitir, una discusión, algo que ha sucedido. Y entonces intento coordinar las respuestas que son fisiológicas y conductuales para ajustarme, para volver a tener ese equilibrio. Todos estos ajustes promueven a la adaptación. Los principales sistemas a nivel biológico que se ven impactados son el endocrino, el digestivo, el sistema nervioso autónomo. Ahora se sabe cómo afecta estas respuestas toda la parte intestinal, toda la parte renal. Bueno, estas acciones se van a encontrar moduladas por factores que son genéticos, por mi historia de vida, por la experiencia que yo he tenido en el desarrollo desde pequeña para atravesar situaciones de desarrollo difíciles, por la historia anterior, por la historia de la familia, como así también por cómo me encuentro ahora, psicológica y cognitivamente. Bueno, todo esto que he tratado de hacer rápido, ¿sabes por qué te lo digo? Para que sepas que todos nosotros, como seres humanos, tenemos una complejidad tal que hacer reduccionismos desde la mirada sistémica es un desacierto. Lamentablemente, muy común. Por ejemplo, reducir que determinada enfermedad corresponde a determinado movimiento o determinado ancestro como una ley o como un pensamiento causa-efecto. ¿Qué pasa? Esto, y entonces este es el culpable. Esto es muy delicado. ¿Y por qué es delicado? Porque en general lo que tenemos y lo que abordamos son indicadores sistémicos que no son absolutos. Y solo al abrir la información de un sistema es que podemos observar y traducir dónde mira el amor de esa persona, dónde mira el síntoma o la enfermedad, o qué es lo que de esa persona o de la historia de ese sistema familiar o comunitario o social se opone a la salud. Justamente por no ser conceptos absolutos, diagnósticos de blanco-negro, A, B y C, es que Hellinger decía que su filosofía era una filosofía de vida que estaba en constante movimiento, evolución y crecimiento. El gran desafío en todo esto es superar los límites de la conciencia personal o colectiva. Y ya verás más adelante que este punto es muy, muy importante, sobre todo en lo que respecta a cuando buscamos causas y culpables. Así también te quiero aclarar que es, no quisiera ser dura, pero sí, voy a ser dura, que es aventurado y que es muy infantil, pensar que es posible hacer magia o hechizos sobre la información de los campos espirituales de conciencia de cualquier sistema familiar social. Lo que podemos y estamos en capacidad de hacer
es ampliar los límites de nuestra conciencia. Y para eso, el pensamiento hellingeriano sobre cómo actúan las imágenes internas sobre la salud, la enfermedad, los órdenes y desórdenes del amor han sido de mucho beneficio para impulsar y acompañar a los clientes, como así también a un montón de profesionales de diversas áreas de la salud que ayudan a impulsar mejor o a dar un marco de mejor, digamos, a un mejor ambiente o marco para que la persona haga su propio tratamiento en otras instancias. Es decir, la idea de una intervención sistémica a través de lo que Hellinger trajo no sustituye ningún tratamiento, no se opone a otros tratamientos, sino que amplía la mirada para ver dónde mira el amor básicamente de esa enfermedad o esa persona. Cuando nos acercamos a este tema de cómo nos relacionamos con la salud del cuerpo, del alma y del espíritu, nos estamos acercando básicamente a lo que nos lleva a más vida y a mirar aquello que obstaculiza la armonía de la vida. Por ende, corresponde abarcar con nuestra mirada esta complejidad de la que te hablé, esta complejidad que tenemos como seres humanos e incluir todos los aspectos y todas las intervenciones necesarias para que cada uno de nosotros, ante un caso de enfermedad o desorden, pueda encontrar nuevamente el equilibrio y la concordia del vivir.